Muy buenas, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Madre de Dios. Mi nombre es Luis Fernández. Estamos iniciando un programa en el cual haremos un repaso del Catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, el objetivo es que nos vayamos adentrando en él. Me atrevo a decirles que es un gran tesoro que tenemos y que debemos aprovechar. En primer lugar, quisiera agradecerles y felicitarles de que estén participando de este programa, ya que al hacerlo están buscando formarse y como veremos a continuación, esto es de importancia primordial. Durante los programas iremos usando algunos ejemplos respecto de los temas tratados para dar mayor claridad. El uso de ejemplos veremos que nos ayuda mucho a comprender mejor los temas y recuerda mejor las ideas expresadas. En este primer programa, que será de forma introductoria, lo vamos a dividir en dos partes. En la primera parte hablaremos sobre la importancia de la formación católica de los laicos y en la segunda parte nos meteremos de lleno en el tema haciendo una introducción al Catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, comenzamos la primera parte, como dijimos, hablando sobre la importancia de la formación católica de los laicos. Y podemos comenzar con la siguiente reflexión. Hemos visto que con el paso de los años, la formación católica ha ido decayendo. Un ejemplo de ello es que hemos visto a nuestros padres y abuelos con una preparación y devoción que han sido en general mayor a la nuestra. Decía un sacerdote que lo elemental para estar bien formado es al menos conocer el Catecismo de la Iglesia Católica. Como punto importante al respecto, debemos tener claro que la vida entera del cristiano debe ser de permanente formación. También es relevante que esta formación no sea de un aspecto en particular, sino sobre la totalidad de los temas. Es decir, que esta formación debe ser integral, en el sentido de no formarme solamente en las cosas que más me interesan. La importancia de que sea integral es para que no estemos fuertes en ciertos temas, pero con carencias en otros. Y esto es importante porque en la medida en que practicamos la fe y así vamos dando testimonio, es muy factible que distintas personas nos hagan preguntas sobre la fe. Y como dicen las Escrituras, debemos estar siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que pida razones de nuestra esperanza. La importancia de una buena formación es que nos permite dos aspectos. En primer lugar, cuidar la vocación y en segundo lugar, capacitarnos para la misión. Ante las dudas de cómo hacer oración, entender qué son los sacramentos, por qué hemos sido creados, etc., tenemos esta gran herramienta a nuestra disposición. Es posible que algunos piensen que es difícil tomar un curso para formarse, ya sea por las ocupaciones, etc., pero hoy en día con el acceso a la información es muy fácil conseguir, incluso online y como veremos de forma gratuita, el Catecismo de la Iglesia Católica. Y podemos usarlo como guía de estudio por nuestra propia cuenta, ya que la información se encuentra ordenada y sigue un esquema lógico. Otro aspecto importante de la formación es que la fe no es un tesoro para guardar para nosotros mismos, sino para transmitirlo a quienes nos rodean. Y en la medida en que me formo, puedo transmitir mejor esta fe. Como punto importante, además, también de conocer nuestra fe, es que a nadie convence lo que no conoce. Por lo tanto, en la medida en que desconozcamos nuestra fe, es bien probable que vacilemos ante las dificultades que se nos puedan presentar. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Así como ocurre con un árbol, una fe fuerte tiene raíces profundas, pero una fe débil tiene raíces poco profundas. Y ante los vientos que golpean a este árbol, como pueden ser las dificultades de la vida o incluso las dudas sobre la fe, depende de qué tan fuertes sean sus raíces para que no sea tumbado. Puede ocurrir que veamos una falencia en la formación hoy en día, pero lo importante es que tomemos la iniciativa con responsabilidad y nos formemos. Hoy tenemos muchas facilidades para hacerlo. Como hemos dicho, el catecismo es un tesoro y deberíamos estar muy agradecidos de poder acceder a él. Observamos que en varios pasajes del Evangelio, cuando Jesús nos pide perseverancia, es evidente que ello también implica conocer su doctrina, porque el hecho de conocerla también nos determina en el momento que tengamos que tomar decisiones de vida. Y vamos a poner otro ejemplo para desarrollar esta idea. Supongamos que tengo que hacer una inversión económica, es muy relevante si la hago bien informado o no. Evidentemente que si la hago bien informado me llevaría a hacer un buen negocio, pero si la hago mal informado me podría llevar a la quiebra. Y esto en lo que se refiere a bienes materiales, pero esa falta de formación en la parte espiritual nos podría llevar a problemas espirituales más graves que los materiales.
Con ello queremos recalcar la importancia de conocer a fondo la religión que profesamos y veremos que a medida que profundizamos en ella, nos iremos enamorando cada vez más y crecerá en nosotros el deseo de transmitirla a los demás. Hemos visto entonces en esta primera parte algunos conceptos de por qué es importante la formación católica de los laicos, cómo podemos formar nuestra conciencia y por lo tanto vamos ahora a comentar brevemente qué es la conciencia y cómo debemos formarla. Y esto es muy importante, ya que leyendo el catecismo estaremos formando nuestra conciencia, sin dejarnos llevar solamente por nuestro parecer. Por lo tanto, cuando se presente alguna dificultad o inquietud, como dijimos anteriormente, tendré formada mi conciencia para tomar la mejor decisión en base a lo que Dios me ha dado a conocer. Recordemos las palabras de Jesús. Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 5, versículo 48. Vemos que este pedido de Jesús implica nuestra formación continua para llevarlo a la práctica. Como definición entonces de la conciencia, diremos que la conciencia es la voz de Dios que me impone el imperativo moral de hacer el bien y evitar el mal. Muy importante la definición de la conciencia. Vemos que es la voz de Dios que me impone un imperativo moral para que haga el bien y evite el mal. Cada uno de nosotros está obligado a obedecer a su conciencia. Es la conciencia a la que le corresponde la decisión última sobre el comportamiento moral del hombre. La conciencia es el juicio moral de la inteligencia. Hay algo en nuestra propia intimidad que nos dice debes o no debes. Hay una ley grabada en nuestra naturaleza, ley que no hemos impuesto nosotros mismos, de obrar el bien y evitar el mal. Muy importante estas frases que nos dejan bien en claro qué es la conciencia y que es muy importante obedecerla. Pero esta conciencia debe estar bien formada, porque el hombre puede engañarse a sí mismo considerando bueno lo que le gusta o conviene. Por eso la autoridad de la Iglesia, que es objetiva e independiente, señala lo que es bueno o malo. Decía el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor, existen normas objetivas de moralidad válidas para todos los hombres de ayer, de hoy y de mañana. Tenemos que amoldar nuestra conciencia a la enseñanza de Cristo y de la Iglesia. Todo esto que venimos comentando exige un esfuerzo, pero bien sabemos que todo lo bueno requiere un esfuerzo. Cuando estudiamos, por ejemplo, para salvar un examen, exige esfuerzo, pero sabemos que bien vale la pena. También Jesús nos previene de ello cuando nos dice, entrad por la puerta estrecha, es decir, nos pide esforzarnos. Pero por el premio que obtendremos, bien vale la pena el esfuerzo. Esto no debería hacernos sentir como si fuera una meta casi inalcanzable. Al contrario, porque diremos que es necesaria la audacia y la pasión para evangelizar, porque evangelizando será como los corazones cambiarán. Culminamos así entonces la primera parte, donde hablamos la importancia de la formación católica de los laicos, definimos la conciencia, por qué es importante formar la conciencia y cómo, teniendo el catecismo de la Iglesia Católica, tenemos una gran herramienta para formar nuestra conciencia. Vamos a dar inicio entonces a la segunda parte, donde vamos a ver qué es el catecismo de la Iglesia Católica, por qué es necesario conocerlo, cómo acceder a él, su contenido, su finalidad. Y vamos a dividir esta información en diversos puntos para mayor facilidad. En primer lugar, vamos a definir qué es el catecismo de la Iglesia Católica. Cuando hablamos del catecismo de la Iglesia Católica, puede haber una cierta confusión, y lo digo porque en primer lugar debemos tener claro que el catecismo de la Iglesia Católica es un libro. Y al decir catecismo, refiriéndonos a este libro, tendemos a confundirlo con el libro que usábamos cuando tuvimos nuestras primeras clases sobre religión o nuestra primera comunión. Es bueno saber además que existe un compendio, y este compendio es un resumen del catecismo de la Iglesia Católica, que también es llamado Catecismo Mayor. Pero obviamente el compendio, hacer el resumen, no sería el ideal para estudios, sino solamente como referencia rápida, ya que es un resumen. Por lo tanto, podemos decir que el catecismo es la formación que nos lega nuestra Madre la Iglesia. El catecismo parte de un deseo que se plantea al entonces Papa San Juan Pablo II,
de que se redacte un catecismo de toda la doctrina católica en lo que respecta a la fe y a la moral. En ese momento, por lo tanto, se realizó un borrador del catecismo y este fue enviado a todos los obispos del mundo. Los destinatarios de este catecismo eran el pueblo de Dios y los responsables de la catequesis. Pero vemos después que cuando hablamos aquí de que el catecismo, sus destinatarios, ese pueblo de Dios, es para todos nosotros, todos los que integramos la Iglesia. La lectura del catecismo hará además que tengamos un profundo conocimiento de Sagrada Escritura, ya que contiene aproximadamente unas 3.000 citas de la misma. Se citan además varios padres de la Iglesia, como San Ireneo y San Agustín, que son dos de los más citados. También se citan la liturgia y el magisterio de la Iglesia expresado en concilios y dogmas. Veamos ahora un punto siguiente. ¿Por qué es importante leer el catecismo? Hicimos la aclaración anterior, vamos ahora a ver por qué el catecismo es un libro fundamental para nosotros los católicos, pero que a la vez sabemos que es poco conocido y leído. Veamos una definición del catecismo. El catecismo es un libro fundamental que contiene las enseñanzas esenciales y la doctrina oficial de la fe y moral católicas. Por lo tanto, vemos varios aspectos. En primer lugar, vemos que es un libro fundamental, contiene las enseñanzas esenciales y además la doctrina oficial en cuanto a la fe y moral católica. Por lo tanto, para nosotros los católicos podemos decir que es nuestro manual del usuario. Como dijimos anteriormente, fue promulgado por el Papa San Juan Pablo II. Vamos a ver otro punto ahora, que es dónde podemos consultar y cómo podemos acceder al catecismo de la Iglesia. Con el avance del nivel cultural y la accesibilidad de la información, hay más facilidad de acceso que años atrás. Hoy disponemos de este material para poder formarnos y vamos a ver que hay 3 formas de poder acceder a él. Las 2 primeras formas de acceder a él son de uso gratuito y veamos qué son. En primer lugar, tenemos acceso en línea en el sitio oficial, en el sitio web del Vaticano, de la Santa Sede. En segundo lugar, podemos acceder a él en formato digital, por ejemplo, en la página web del Opus Dei, para dar un ejemplo. Y en tercer lugar, en formato impreso, ya sea comprándolo en librerías católicas o tiendas en línea. Veamos ahora cuál es la estructura y el contenido. Vamos a ver que el Catecismo de la Iglesia está estructurado en 4 pilares, en 4 capítulos fundamentales. El primero es la profesión de la fe, el credo. Aquí se explican las verdades principales de la fe cristiana. El segundo capítulo habla sobre la liturgia y los sacramentos, es decir, cómo celebramos la fe a través de los sacramentos. El tercer capítulo habla sobre los mandamientos, aborda la moral cristiana y los 10 mandamientos. Y el cuarto capítulo, la oración cristiana, centrándose en el Padre Nuestro, donde nos enseña la vida de oración y la forma en que los cristianos debemos orar. Para facilitar su manejo, veamos que el Catecismo es un libro bien ordenado, está centrado en el estudio y sirve también para la consulta. El Catecismo además está dividido en temas, subtemas y además está numerado para facilitar la búsqueda de la información. Si por ejemplo quisiéramos adentrarnos en el tema del cuarto mandamiento de la ley de Dios, sabemos que parte en el punto 2197. Contamos, por tanto, con una referencia muy rápida para encontrar el tema que buscamos. También para dar la referencia a otra persona es muy fácil recurrir a este punto directamente, ¿no? Si, por ejemplo, una persona nos pide, mire, yo quiero saber qué habla sobre el cuarto mandamiento, dónde está, le decimos, mira, punto 2197, uno va a este punto y ahí hablas todo sobre lo respecto al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Al final de cada capítulo hay un resumen de los puntos más importantes y esto nos permite recordar lo más relevante del tema tratado. Creo que además es una muy buena oportunidad para ver de qué forma podemos internalizar lo recientemente aprendido, ya que es de vital importancia que vayamos no solamente creciendo en conocimiento, sino sobre todo llevando a la práctica lo que hemos aprendido. También se puede buscar la información por temas, por ejemplo, si queremos investigar sobre el juicio final, el alma, sobre la muerte, la encarnación, etc. En este caso podemos ir al índice y me dice los puntos en que encuentro la información referida. Nos podemos hacer ahora la siguiente pregunta.
¿En qué se diferencia el catecismo respecto a los cursos que he recibido años atrás, cuando era niño, por ejemplo? Es importante que seamos conscientes que a medida que nos hacemos adultos, es necesario continuar nuestra formación religiosa para encontrar respuestas adecuadas a nuestra problemática como adultos, ya que lo que hemos aprendido de niños no se ha de adecuar a nuestra problemática y dudas como adultos. Pongamos un ejemplo para ilustrar esta idea. Supongamos que cuando era niño tenía un grupo de amigos y comenzamos clases de música. Y comenzaron a enseñarnos las notas musicales, lo más básico para comenzar. Al transcurrir los años, cada uno continuó los estudios por su lado. Yo no volví a estudiar música, pero mis compañeros siguieron estudiando. Cuando tiempo más tarde nos reencontramos, mis compañeros ya son muy hábiles tocando diferentes instrumentos y su conocimiento musical es bastante avanzado. Yo, sin embargo, me he quedado en poco más que la comprensión de algunas notas musicales. Ahora pensemos que, en vez de esos estudios musicales, el estudio al que nos referimos con el ejemplo es respecto a la doctrina católica. Vamos a ver que en este caso vamos a tener una falencia respecto a estos otros compañeros que siguieron estudiando y preparándose. Respecto al estudio del catecismo, es probable que pensemos que es un estudio reservado a sacerdotes o catequistas. Pero si reflexionamos sobre las palabras de Jesús en el Evangelio, es notorio que este conocimiento se refiere a todo cristiano, como hemos dicho anteriormente. Vamos a conversar ahora sobre un poco cómo Dios nos ayudará a adentrarnos en la lectura del catecismo. Es fundamental conocer a fondo nuestra fe católica para nuestro crecimiento espiritual, y no solamente para provecho nuestro, sino también, como dijimos, para darla a conocer a los demás y dando razones de nuestra fe a quienes nos la pidan. Vamos a citar aquí la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice: al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Recalcamos esta última parte, donde el Espíritu Santo nos está pidiendo dar razón de nuestra esperanza. Es decir, que nuestra fe no sea una fe ciega, sino que es razonable porque tenemos razones para tal esperanza. Y esto es muy importante porque se refiere a que no debemos simplemente aprendernos frases de memoria para luego repetirlas, sino más bien razonando en los conceptos. Veamos un ejemplo con los mandamientos. Está muy bien saberlos de memoria, pero además es bueno comprender el motivo de tales normas, entendiendo que su cumplimiento es necesario para nuestro bien. Dios quiere que busquemos la verdad, es decir, nos ha dado el entendimiento para ello, y con la fe fortalece nuestro entendimiento para buscar la luz. Si ponemos de nuestra parte, Dios nos ayudará a caminar en la luz, y a pesar de nuestras dificultades, contamos con su asistencia siempre. Debemos recordar que en su palabra nos pide ser luz del mundo, y para hacerlo es fundamental prepararnos, como cuando un estudiante se prepara para un examen. ¿Y qué mejor manera que estudiando y conociendo la doctrina católica? En esta segunda parte, donde hemos hecho una reflexión, una introducción del Catecismo de la Iglesia Católica, su importancia, por qué es importante conocerlo y cómo Dios quiere que lo conozcamos, vamos a hablar ahora de la importancia de nuestra formación y veamos cuáles son los libros que todo católico debiera tener. En primer lugar, como sabemos, la Sagrada Biblia es la palabra de Dios, su revelación, y es por excelencia el libro que todo católico debiera tener. Y en segundo lugar sería el Catecismo de la Iglesia Católica. Ello es porque es un resumen de toda la doctrina de 2000 años de lo que la Iglesia cree de manera doctrinal, moral, dogmática, de forma que todo lo que la Iglesia cree está contenido en el Catecismo. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción. Este mismo no se encuentra en la Biblia, pero sí está en el Catecismo. Es importante aclarar que estos dos libros tienen este orden en cuanto a prioridad. En primer lugar, siempre la Sagrada Biblia como palabra de Dios, y en segundo lugar, el Catecismo, donde está todo el resumen de la doctrina católica. Me atrevo a decir además que el Catecismo es el mejor complemento a la lectura bíblica, ya que es cierto que hay muchos libros religiosos y muy buenos sobre santos, por ejemplo, pero para conocer nuestra fe católica, el Catecismo es el más adecuado. Vamos a citar este texto extraído del mismo Catecismo para que veamos la finalidad del mismo. Es una exposición completa e íntegra de toda la doctrina católica.
El catecismo sirve como una base fundamental y un punto de referencia para que todos los miembros de la comunidad católica consulten, estudien y crezcan en el conocimiento de la fe. Aquí vemos la primordial importancia. Vemos que es para consulta, estudio y para crecer en el conocimiento de la fe. Por lo tanto, vemos que es un texto ideal para la enseñanza de la fe católica y no solamente para catequistas, sino también para padres, para cualquier persona que desee profundizar en la doctrina católica. Vamos a recordar aquí la frase: nadie puede amar lo que no conoce. De aquí la importancia de su estudio y conocimiento. Y en esta misma línea vemos que el catecismo resuelve muchas dudas y preguntas. Va a ser nuestra guía primaria ante una duda de fe y luego de consultarlo podemos, por ejemplo, plantear alguna temática en particular con un sacerdote para que nos dé, por ejemplo, más profundidad respecto a un tema. Y, por ejemplo, también muchas personas se quedan con algo que escucharon, pero es frecuente que puedan tener errores, porque si esto lo dijo alguien que simplemente dio su parecer, puede que no esté de acuerdo con la doctrina católica. Y creo que a todos nos ha ocurrido en algún momento que hemos escuchado algo respecto a la fe, pero que luego, investigando sobre el tema, leyendo las Escrituras o leyendo el catecismo, vimos que no era así. Por lo tanto, podemos considerar este libro, si le diésemos otro nombre, como dijimos, como nuestro manual de doctrina católica, así como cuando compramos algo y necesitamos su manual de instrucciones. Si lo comparamos con la idea de un manual, es bien claro entender la gran ayuda que nos dará en cuanto a que nos presenta la información de manera ordenada y que disponer de él facilita mucho más el acceso a la información que si nos dispusiésemos a buscar la información en forma particular, por más que dispongamos hoy en día de acceso a Internet. Es como si pusiéramos el siguiente ejemplo. Supongamos que vamos a iniciar un curso y tenemos a disposición las lecciones de forma ordenada y vamos estudiando los temas. Esto hace que el avance sea mucho más profundo y seguro. Podemos ver también hoy día que hay confusión respecto a la fe. Por lo tanto, todos los fieles católicos tienen la necesidad y el derecho de tener claridad en todo lo que se refiere a la fe, a las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia. De esa forma, evitar que el fiel católico confunda la fe de la Iglesia con su parecer personal de no tener acceso al catecismo cuando se plantea inquietudes de fe. De ello propiamente se trata la conversión, es decir, de que cada uno se adapte a la verdad y no esperar que la verdad se adapte a mí. Para ello necesito entonces tener acceso a la doctrina. No debemos, por ejemplo, dar la misma credibilidad a lo que es la opinión de los hombres respecto a la certeza de fe que nos da el catecismo. Eso sería un error. Y vamos a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que estoy de paseo por una ciudad y de repente llego a una fuente donde es un día de mucho calor y es una fuente con agua fresca, como en Roma, por ejemplo, que se puede tomar el agua de la fuente, es agua potable, y tengo un agua bien fresca y en un día de mucho calor. Por lo tanto, tomo directamente esta fuente. Vamos a hacer de cuenta que esto es cuando recurro al catecismo, tomo esta agua pura, fresca, y en otro caso, de repente estoy apurado por irme a otro lugar, recojo esta agua de la fuente en una botella, paso todo el día con este día de mucho calor y de repente al final del día tengo sed y quiero tomar esta agua. Y claro, veo que es una agua que ya hace rato que está en la botella, que está ya medio tibia y que no es tan pura. Esa sería como una comparación de un ejemplo en que el agua fresca que tomé de esta fuente es cuando recurro directamente al catecismo y esta agua que tomé al final del día, que ya no es fresca, es como esta información que se va traspasando entre diferentes personas, como el ejemplo del teléfono descompuesto, y que probablemente cuando llegue a mí pueda llegar con errores. He sabido también que a lo largo del tiempo han surgido diferentes dudas, por ejemplo, sobre la manipulación de las células, el trasplante de órganos, etc. Y algunos de estos temas no están en la Biblia, por lo cual se hizo necesaria la orientación de expertos en Sagrada Escritura, moral, etc. Y aquí, por ejemplo, es importante tener esto claro, porque, por ejemplo, si yo quiero construir una casa, debo ir a un arquitecto. Si tengo un problema legal, tengo que ir a un abogado. Por lo tanto, debo recurrir a los expertos en el tema. Lo mismo ocurre en religión. Y ocurre también que muchas veces las personas opinan aunque no sean expertos en el tema.
Si tratamos, por ejemplo, el tema del pecado original, el catecismo nos da una explicación muy clara de qué es y cómo nos ha afectado, y difícilmente tendremos una visión profunda de estos temas si no consultamos el catecismo. Podemos decir entonces que es una maravilla que dispongamos de toda la doctrina escrita. Ello nos protege de quedarnos con dudas respecto a la fe, por lo cual tendremos claridad en la doctrina y la comprenderemos sin tener el peligro de caer en el error o la confusión, lo cual es muy importante para nuestra vida espiritual. Y esto quisiera recalcarlo porque es muy importante. Significa que toda nuestra doctrina católica está escrita. Por lo tanto, aunque tengamos dudas, podemos recurrir y vamos a tener la respuesta en el catecismo y en las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer ahora, como conclusión, vamos a ver diferentes puntos para ir terminando esta exposición y como conclusión haremos un resumen de la importancia de leer el catecismo, aprovechando esta gran herramienta que tenemos entre manos para nuestro crecimiento espiritual. Y vamos a comentar la siguiente idea. Es cierto que el hombre siente una gran tranquilidad ante la certeza de lo que promulga, sabiendo que está en lo cierto y que comprende aquello que promulga. Y esto es importante porque hoy en día hay muchas dudas y se tiende a creer que ese puede ser el estado normal. Mientras tenga dudas y no las resuelva, no tendré una dirección hacia dónde apuntar. Ello hace que no tenga una dirección clara y me producirá frustración. En cambio, al tener certezas, tengo un camino marcado y me es posible entregarme a ese camino que me muestra las razones para seguirlo. Recordemos además que la fe exige conversión y la duda es muchas veces la excusa para no querer convertirnos. Por lo tanto, la importancia de siempre que es posible que tengamos dudas, pero es bien importante que tratemos de resolverlas. Es verdad que Dios muchas veces permite la duda a nosotros. De nosotros depende buscar las respuestas y no quedarnos inmóviles ante estas dudas. Como hijos de Dios, nuestro objetivo es adherirnos a Él, por lo tanto, recurrir a la lectura del catecismo hace que queramos buscar certezas, aclarar las dudas y conocerle mejor. Como católicos es importante distribuir bien nuestro tiempo. Si recordamos la parábola de los talentos, uno de los talentos que Dios nos ha dado es el tiempo. Por lo tanto, es bueno el tiempo para descansar y tener actividades recreativas, sin duda. Pero también es bueno distribuir este tiempo dividiéndolo de modo que me permite realizar estas actividades recreativas y también para conocer mi fe. Para finalizar, entonces, quisiera alentarles a la lectura asidua del catecismo. Creo que un muy buen método sería aprovechar la forma de redacción del mismo. A modo de ejemplo, podemos leer 2 o 3 puntos al día. Ello nos ayudaría mucho para que, aunque sea lento, pero de forma constante, podamos ir avanzando en su lectura y en su conocimiento. Les quiero dar las gracias por su atención. Les envío un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Madre de Dios. Que la Virgen Santísima les proteja y bendiga siempre. Y hasta la próxima emisión, si Dios quiere.